Mientras entraba en la casa, mi suegra le estaba gritando a mi hija de 6 años. No quiero oír ni una palabra más de ti, o acabará mal. Mientras le preguntaba dulcemente a su sobrina qué le gustaría comer. Cuando la confronté, mi cuñada gritó, ¿no conoces tu lugar? Mi hermano te dio esta casa. Aprende a escuchar. Busqué apoyo en mi esposo, pero él dijo, discúlpate con ella ahora mismo, o ahí está la puerta. Mantuve la calma, empaqué mis pertenencias y las de mi hija, y lo que hice a continuación los dejó a todos sin palabras. Nunca pensé que mi vida se convertiría en una historia con moraleja sobre defenderte a ti misma, pero aquí estamos. Mi nombre es Lauren, y lo que me sucedió hace 3 meses lo cambió todo. Estoy compartiendo esta historia porque sé que hay otras mujeres ahí afuera que podrían estar pasando por algo similar, y quiero que sepan que a veces la mejor venganza es simplemente negarse a aceptar menos de lo que mereces. Déjenme empezar desde el principio. Me casé con mi esposo, Ethan, hace 7 años, y tenemos una hermosa hija de 6 años llamada Alice juntos. Ethan proviene de lo que podrías llamar una familia de dinero antiguo. Sus padres, Robert y Deborah, son dueños de varios negocios exitosos, y siempre han dejado claro que se consideran superiores a todos los demás, especialmente a mí. Desde el primer día, Deborah dejó claro que no aprobaba la elección de esposas de su hijo. Vengo de un origen de clase media. Mi papá era mecánico, mi mamá era maestra, y aparentemente eso no era lo suficientemente bueno para la prestigiosa familia Wilson. Pero Ethan y yo estábamos enamorados, y tontamente creí que el amor sería suficiente para superar los prejuicios de su familia. La hermana de Ethan, Jennifer, era incluso peor que su madre. Ella misma se casó por dinero. Su esposo es dueño de una cadena de restaurantes, y nunca perdió la oportunidad de recordarme que era afortunada de haber sido elegida por su hermano. Jennifer tiene hijas gemelas, Sofía e Isabella, que tienen la misma edad que Alice, y el favoritismo que se les mostraba siempre era dolorosamente obvio. La casa en la que vivíamos era, de hecho, un regalo de los padres de Ethan cuando nos casamos. Era una hermosa casa colonial de 4 dormitorios en un barrio exclusivo con un valor de aproximadamente $800,000. La pusieron solo a nombre de Ethan, y Deborah nunca me dejó olvidar que estaba viviendo en su casa como invitada. Cada reunión familiar, cada festividad, cada visita casual incluía algún recordatorio de lo agradecida que debía estar por su generosidad. Pero toleré todo porque amaba a Ethan y quería que Alice creciera conociendo a la familia de su padre a pesar de sus defectos. Trabajé a tiempo parcial como diseñadora gráfica independiente, tratando de construir mi propio negocio mientras era la principal cuidadora de Alice. Ethan trabajaba largas horas en la empresa de su padre, y yo me encargaba de la mayoría de las responsabilidades domésticas. Los problemas realmente comenzaron a intensificarse hace unos 8 meses. Ethan comenzó a viajar con más frecuencia por trabajo, dejándome sola con Alice durante las visitas cada vez más frecuentes de su madre y su hermana. Estas no eran agradables visitas sociales. Eran recorridos de inspección en los que Deborah caminaba por su casa, señalando todo lo que estaba haciendo mal. Lauren, ¿por qué hay polvo en este estante?, preguntaba, pasando el dedo por los muebles que había limpiado hacía solo unos días. Si no estás trabajando a tiempo completo, lo menos que puedes hacer es mantener la casa adecuadamente. Jennifer intervenía con sus propias críticas. Madre, mira el cabello de Alice. Obviamente, Lauren no sabe cómo cuidar adecuadamente la apariencia de una niña pequeña. Gracias a Dios que Sofía e Isabella me tienen a mí para asegurarme de que siempre se vean presentables. La peor parte era cómo trataban a Alice. Mientras colmaban de atención, regalos y elogios a las gemelas de Jennifer, Alice era en gran medida ignorada o criticada. Si las 3 niñas estaban jugando juntas y algo salía mal, siempre se culpaba a Alice. Si estaban comiendo un bocadillo, Sofía e Isabella recibían las mejores golosinas, mientras que Alice recibía lo que quedaba. Traté de hablar con Ethan al respecto, pero siempre tenía excusas. Mamá es solo particular con la casa, decía, y Jennifer siempre ha sido protectora con sus hijas. Estás siendo demasiado sensible. Demasiado sensible. Escuché esa frase tantas veces que se convirtió en una bofetada en la cara. Cada vez que intentaba abogar por Alice o por mí misma, estaba siendo demasiado sensible, o dramática, o desagradecida. El punto de quiebre llegó un sábado de marzo. Ethan se había ido temprano esa mañana para un viaje de negocios de fin de semana,
prometiendo regresar el domingo por la noche. Había planeado llevar a Alice al Museo de los Niños, seguido de un almuerzo en su restaurante favorito. Iba a ser nuestro día especial de madre e hija. Pero la semana previa a ese sábado había sido particularmente brutal. El lunes, Débora apareció inesperadamente mientras yo estaba trabajando en una presentación para un cliente para una importante cadena minorista. Estaba en una videollamada con Marcus y el cliente cuando entró en mi oficina en casa sin tocar. Lauren, necesitamos discutir el comportamiento de Alice en la cena del domingo, anunció, ignorando por completo el hecho de que claramente estaba en una reunión de negocios. Silencié mi micrófono y la miré con incredulidad. Débora, estoy en medio de una llamada con un cliente. ¿Puede esperar esto? No, no puede esperar. Esa niña fue grosera con sus primas, y no voy a tolerarlo. A lo que Débora se refería es al crimen de Alice de preguntar si podía tomar postre cuando Sofía e Isabella ya estaban comiendo el suyo. Aparentemente, Alice debería haber esperado a que se lo ofrecieran en lugar de preguntar directamente. Tuve que excusarme de la llamada con el cliente, disculpándome profusamente y prometiendo reprogramarla. El cliente fue comprensivo, pero yo estaba mortificada. Marcus me dijo más tarde que podía escuchar la voz de Débora a través de mis auriculares, y el cliente había preguntado si todo estaba bien en casa. El martes trajo la visita sorpresa de Jennifer. Llegó justo cuando estaba recogiendo a Alice de la escuela, anunciando que necesitaba pedir prestados algunos platos para una cena que estaba organizando. Espero que no te importe, dijo, ya caminando hacia mi comedor. Sé que de todos modos no estás usando la buena vajilla. La buena vajilla era un regalo de bodas de mi abuela, lo único de valor sentimental real que había heredado cuando falleció 3 años antes. Jennifer procedió a empacar todo el juego, junto con mis copas de cristal y piezas de plata para servir. Jennifer, en realidad uso esos platos, protesté débilmente. ¿Semanalmente? ¿Para qué? Ya no recibes visitas. Al menos en mi casa serán apreciados por personas que entienden la calidad. Cuando intenté objetar con más firmeza, me dio esa mirada familiar de condescendencia. Lauren, estas piezas merecen estar en una casa donde se exhiban adecuadamente. Puedes pedirlas prestadas si alguna vez las necesitas para algo especial. Alice observó toda la interacción desde la puerta, y pude ver la confusión en sus ojos. ¿Por qué la tía Jennifer se estaba llevando los platos especiales de mamá? ¿Por qué mamá no la estaba deteniendo? El miércoles fue relativamente tranquilo, pero el jueves trajo el incidente que debería haber sido mi advertencia final. Débora llamó para informarme que llevaría a Alice de compras para obtener ropa apropiada para una próxima sesión de fotos familiar. El guardarropa de la niña es completamente inadecuado, declaró. Todas esas camisetas de dibujos animados y vestidos casuales, necesita aprender a vestirse como una joven adecuada. Intenté explicar que la ropa de Alice era perfectamente apropiada para una niña de 6 años, pero Débora me interrumpió. Lauren, no estoy pidiendo tu permiso. Te estoy informando de lo que va a pasar. Ethan está de acuerdo en que Alice necesita orientación en esta área. Esa noche, Débora regresó con Alice y varias bolsas de compras. La ropa que había elegido eran versiones en miniatura de lo que ella misma usaba, vestidos formales en colores apagados, zapatos de aspecto incómodo y cardigans restrictivos. Todo era beige, azul marino o blanco. Nada tenía personalidad ni reflejaba el espíritu vibrante de Alice. Alice se probó la ropa obedientemente, pero pude ver lo incómoda que se sentía. Los vestidos eran rígidos y formales, nada que ver con la ropa cómoda y colorida que solía usar. Cuando preguntó si todavía podía usar su camisa de dinosaurio para ir a la escuela, la respuesta de Débora fue rápida y dura, absolutamente no. Esa ropa infantil va a la caridad. Es hora de que aprendas a vestirte apropiadamente. Vi caer la cara de mi hija, y algo dentro de mí se agrietó un poco más. Pero todavía no dije nada. Todavía prioricé mantener la paz sobre proteger la autonomía y la alegría de mi hija. El viernes por la mañana, Débora llamó con su última exigencia. La sesión de fotos familiar se había adelantado, y Alice necesitaba que le peinaran profesionalmente para que coincidiera con los recogidos formales de Sofía e Isabella. He hecho una cita en mi salón para esta tarde, me informó. Alice necesita verse presentable para el fotógrafo. El cabello de Alice era hermoso, suave, rizado y castaño dorado.
Le encantaba usarlo suelto o en simples colas de caballo con cintas de colores. La idea de obligarla a llevar un peinado elaborado para adultos me parecía mal en todos los niveles. Débora, tal vez podríamos simplemente cepillarle el cabello bien y... Lauren, esto no es una discusión. La cita es a las 3. No llegues tarde. Esa tarde, me senté en el salón de belleza de lujo, observando cómo el estilista burlaba y rociaba los rizos naturales de Alice hasta someterlos, creando un elaborado recogido que pertenecía a una mujer 3 veces mayor que ella. Alice se quedó perfectamente quieta, pero pude ver lágrimas en sus ojos mientras le tiraban y sujetaban el cabello. Ahí, dijo Débora con satisfacción cuando terminó. Ahora parece que pertenece a esta familia. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Parece que pertenece a esta familia? ¿Como si Alice no hubiera pertenecido antes? ¿Como si su belleza y personalidad naturales fueran de alguna manera deficientes? Esa noche, Alice me preguntó en voz baja si tenía que mantener su cabello elegante todo el tiempo ahora. No, cariño, le aseguré. Mañana lo lavaremos y podrás usarlo como quieras. Pero incluso cuando dije las palabras, sabía que no eran verdad. Débora esperaría que el peinado formal continuara, al igual que esperaba que la ropa formal se convirtiera en el nuevo guardarropa de Alice, al igual que esperaba que yo continuara aceptando su comportamiento cada vez más controlador. Entonces, cuando bajé las escaleras ese sábado por la mañana y encontré a Débora en mi cocina preparando el desayuno, a Jennifer también allí con Sofía e Isabella, me di cuenta de que esto no era solo otra visita. Esto era una toma de control. Se habían dejado entrar con la llave de repuesto que Débora había insistido en guardar para emergencias. Oh, bien, estás despierta, dijo Débora sin levantar la vista de la estufa. Jennifer y yo decidimos pasar el día con las niñas. Llevaremos a Sofía e Isabella a ese nuevo parque infantil cubierto al otro lado de la ciudad, luego al centro comercial para ir de compras. Eso suena bien, dije con cuidado. Alice y yo estábamos planeando ir al Museo de los Niños hoy. Jennifer se rió. ¿El Museo de los Niños? Lauren, ese lugar está tan anticuado. Las niñas se aburrirían muchísimo. Además, este es tiempo en familia. Alice puede venir con nosotras y aprender a comportarse correctamente con sus primas. Sentí que mi mandíbula se apretaba, pero mantuve mi voz firme. Alice y yo teníamos planes. Tal vez podamos hacer algo juntas en otro momento. Fue entonces cuando Débora se volvió para mirarme, con una expresión fría. Lauren, creo que estás olvidando algo importante. Este es el tiempo de nuestra familia con las niñas. Alice necesita aprender que es parte de algo más grande que solo tú y tus pequeñas salidas. Antes de que pudiera responder, Alice bajó corriendo las escaleras, emocionada por nuestro día planeado. Mamá, ¿vamos a ver la exhibición de dinosaurios hoy? Bueno, cariño, comencé, pero Débora interrumpió. Alice, cambio de planes. Vas a pasar el día con la abuela, la tía Jennifer y tus primas. ¿No será divertido? La cara de Alice cayó un poco, pero asintió cortésmente. Incluso a los 6 años, había aprendido a no discutir con su abuela. Observé cómo se desarrollaba la mañana, sintiéndome cada vez más incómoda. Débora y Jennifer se preocuparon por Sofía e Isabella, elogiando sus atuendos a juego y sus perfectas coletas. Alice, vestida con su camiseta y jeans de dinosaurio favoritos, apenas fue reconocida. En el parque infantil cubierto, el favoritismo se hizo aún más evidente. Débora compró elaborados paquetes de bocadillos para las gemelas mientras le daba a Alice una pequeña caja de jugo. Cuando Alice preguntó si podía comer algunas de las galletas que estaba comiendo Sofía, Jennifer espetó: Alice, necesitas aprender a no pedir cosas que no son tuyas. Pero Alice no estaba pidiendo algo que no fuera suyo. Estaba pidiendo a su abuela que la tratara de la misma manera que trataba a sus primas. Comencé a intervenir, pero Débora me lanzó una mirada de advertencia que decía claramente: no te metas. El viaje al centro comercial fue peor. Débora y Jennifer llevaron a las gemelas a costosas boutiques, comprándoles nuevos vestidos, zapatos y accesorios. A Alice se le dijo que mirara pero no tocara y que estuviera agradecida por lo que tiene en casa. Cuando Alice admiró un simple unicornio de peluche en el escaparate de una tienda, Débora dijo en voz alta: algunos niños necesitan aprender la diferencia entre querer algo y merecer algo.
Sentí que mi corazón se rompía por mi hija, pero cada vez que intentaba hablar, era ignorada o me decían que estaba siendo demasiado protectora. La gota que colmó el vaso fue cuando regresamos a la casa esa noche. Las niñas estaban jugando en la sala de estar mientras Débora y Jennifer preparaban la cena. Yo estaba en la cocina tratando de ayudar cuando escuché voces elevadas provenientes de la otra habitación. Caminé hacia la sala de estar y me congelé cuando escuché la voz de Débora, aguda y cruel. No quiero oír ni una palabra más de ti, o acabará mal. Me apresuré a entrar en la habitación y encontré a Alice de pie en la esquina, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras que Sofía e Isabella estaban sentadas en el sofá, luciendo engreídas. Débora se cernía sobre mi hija con una expresión furiosa. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté. Tu hija, escupió Débora, estaba siendo egoísta y grosera. Le quitó un juguete a Isabella y la hizo llorar. Miré a Alice, que estaba agarrando un pequeño elefante de peluche, su propio juguete que había bajado para jugar. Alice, ¿este es tu elefante? Ella asintió con lágrimas. Solo estaba jugando con el señor Cacahuates, e Isabella lo quería, pero es mío de mi habitación. Isabella debería tener lo que quiera, dijo Débora fríamente. Alice necesita aprender a compartir. Ella estuvo compartiendo todo el día, dije, elevando la voz. Este es su propio juguete, en su propia casa. No tiene que renunciar a todo solo porque Isabella lo quiere. Fue entonces cuando Jennifer se levantó, con el rostro rojo de ira. ¿No conoces tu lugar? Mi hermano te dio esta casa. Aprende a escuchar. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Miré alrededor de la habitación, a la expresión farisaica de Débora, a la burla de Jennifer, al rostro manchado de lágrimas de mi hija, a las gemelas que estaban viendo el drama desarrollarse como si fuera entretenimiento. Mi lugar. Repetí en voz baja. Sí, tu lugar, continuó Jennifer. Parece que olvidas que todo lo que tienes vino de esta familia, la casa, los muebles, el estilo de vida, todo. Lo menos que puedes hacer es criar a tu hija para que esté agradecida en lugar de ser codiciosa. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, como una puerta cerrándose de golpe sobre años de dolor y humillación acumulados. Pero mantuve la voz tranquila. Creo que necesitamos llamar a Ethan. Débora se rió con dureza. Ethan no va a tomar partido por ti contra su propia familia, Lauren. Él sabe dónde están sus lealtades. Pero ya estaba marcando su número. Cuando respondió, pude escuchar música y voces de fondo. Claramente, estaba en algún tipo de cena de networking o evento de cliente, no encerrado en reuniones como había dado a entender. Ethan, necesito que vengas a casa ahora mismo. Lauren, estoy en medio de una importante cena de negocios. Este acuerdo podría ser enorme para la empresa. Tu madre acaba de gritarle a Alice por jugar con su propio juguete, y tu hermana me acaba de decir que necesito saber mi lugar en la casa que me diste. Necesito que vengas a casa y te ocupes de esto. Hubo una pausa. ¿No puede esperar hasta mañana? Este cliente regresa a Chicago por la mañana, y si me voy ahora, podríamos perder un contrato multimillonario. No, no puede esperar. Tu familia está en nuestra casa aterrorizando a nuestra hija, y necesito que mi esposo nos defienda. Otra pausa. Lauren, estás siendo dramática. Intenta llevarte bien con ellos, ¿de acuerdo? Conduciré de regreso a primera hora de la mañana y lo solucionaremos. Colgó. Me quedé mirando el teléfono por un momento, luego levanté la vista para encontrar a Débora y Jennifer observándome con expresiones satisfechas. Bueno, preguntó Débora, ¿te dijo tu esposo que dejaras de ser dramática? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Ethan llamando de nuevo. ¿Qué dijiste para molestar a mi madre y a mi hermana?, exigió sin preámbulos. No dije nada para molestarlas. Les pedí que dejaran de tratar a Alice de manera diferente que a las gemelas, y Jennifer me dijo que necesito saber mi lugar. Lauren, son familia. Están tratando de ayudar a criar a Alice adecuadamente. Tal vez deberías escuchar lo que dicen en lugar de estar siempre a la defensiva. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Estás hablando en serio ahora mismo? Mira, estaré en casa mañana. Solo discúlpate con ellas e intenta mantener la paz hasta entonces. ¿Disculparme? ¿Por qué?
Por lo que sea que hayas hecho para molestarlas. Confío en mi familia, Lauren. Si están molestas, probablemente haya una buena razón. Fue entonces cuando me golpeó. No se trataba solo de un mal día o una discusión. Se trataba de que mi esposo siempre elegiría a su madre y a su hermana por encima de su esposa e hija. Se trataba de que nunca iba a ser más que una invitada en mi propia vida. Colgué el teléfono y miré a Deborah y Jennifer, quienes prácticamente brillaban de triunfo. ¿Y bien?, preguntó Jennifer. ¿Qué dijo mi hermano? Antes de que pudiera responder, Ethan volvió a llamar. Esta vez, estaba enojado. ¿Me colgaste? Sí. Lauren, ya he tenido suficiente de esto. Vas a disculparte con mi madre y mi hermana ahora mismo, o puedes empacar tus maletas e irte. Hablo en serio. Miré a Alice, que todavía estaba de pie en la esquina sosteniendo su elefante de peluche, y me di cuenta de que este momento iba a definir el resto de su vida. Ella iba a recordar cómo respondió su madre cuando fue tratada injustamente. Ella iba a aprender de mi ejemplo lo que significaba defenderte a ti misma, o lo que significaba aceptar el abuso por el bien de mantener la paz. Está bien, dije con calma, empacaré nuestras maletas. Ethan se quedó callado por un momento. Lauren, no seas ridícula. Solo discúlpate. No. No voy a disculparme por defender a mi hija. No voy a disculparme por esperar ser tratada con respeto en mi propia casa, y no voy a criar a Alice en un ambiente donde aprenda que el amor significa aceptar el abuso. Lauren. Colgó. Deborah y Jennifer me estaban mirando en estado de shock. Creo que esperaban que me derrumbara, que rogara por el perdón, que hiciera cualquier cosa para evitar perder mi vida cómoda. En cambio, caminé hacia Alice y tomé su mano. Sube las escaleras y empaca tu ropa y juguetes favoritos, cariño. Nos vamos a quedar con la abuela y el abuelo por un tiempo. Alice parecía confundida pero asintió y subió corriendo las escaleras. Deborah encontró su voz primero. No puedes estar hablando en serio. ¿Vas a tirar tu matrimonio por esto? No estoy tirando nada, dije con calma. Estoy eligiendo dejar una situación donde mi hija y yo somos tratadas como ciudadanas de segunda clase en nuestra propia casa. Jennifer se rió. Buena suerte para salir adelante por tu cuenta, Lauren. No tienes un trabajo real, ni ahorros, ni perspectivas. Volverás arrastrándote en una semana. Fue entonces cuando sonreí. En realidad, Jennifer, hay algunas cosas que no sabes de mí. Subí las escaleras y comencé a empacar metódicamente. Alice ayudó, todavía confundida pero confiando en que mamá sabía lo que estaba haciendo. Mientras empacábamos, hice varias llamadas telefónicas. La primera llamada fue a mis padres, quienes inmediatamente se ofrecieron a dejar que Alice y yo nos quedáramos con ellos todo el tiempo que necesitáramos. La segunda llamada fue a mi abogada. Sí, tenía una abogada, algo que la familia de Ethan no sabía. La había consultado hace meses cuando la situación con su familia había comenzado a empeorar. La tercera llamada fue a mi socio comercial, Marcus. Así es, tenía un socio comercial. Mientras que la familia de Ethan pensaba que solo estaba jugando con el diseño gráfico independiente, Marcus y yo en realidad habíamos estado construyendo una agencia de marketing legítima. Lo habíamos mantenido en secreto porque todavía estábamos en las primeras etapas, pero ya teníamos varios clientes importantes y éramos rentables. La cuarta llamada fue a mi contador porque, aunque la familia de Ethan pensaba que dependía financieramente de ellos, en realidad había estado ahorrando dinero de mi pequeño trabajo independiente durante años. Tenía mi propia cuenta bancaria, mi propio crédito y mi propia independencia financiera. Cuando Ethan volvió a llamar, claramente entrando en pánico ahora que se daba cuenta de que hablaba en serio, ya estaba cargando nuestras maletas en mi coche. Lauren, por favor, hablemos de esto racionalmente. Traté de hablar contigo racionalmente durante 5 años, Ethan. Elegiste a tu familia por encima de la nuestra cada vez. Eso no es cierto. Es verdad, y Alice merece algo mejor que ver a su madre aceptar la falta de respeto y el abuso. Mi familia no te abusa. Tu madre acaba de gritarle a nuestra hija de 6 años por jugar con su propio juguete. Tu hermana me dijo que necesito saber mi lugar porque me diste esta casa, y tú me dijiste que me disculpara con ellas o que me fuera. Si eso no es abuso, ¿qué es?
Ethan se quedó callado por un largo momento. Vale, quizás se pasaron de la raya, pero irse no es la respuesta. ¿Podemos solucionarlo? No, Ethan, no podemos. Porque esto no se trata de una discusión. Se trata de que tú nunca defenderás a tu familia, y yo nunca seré más que un chivo expiatorio para sus problemas. Así que, ¿qué? ¿Vas a divorciarte de mí? Voy a hacer lo que tenga que hacer para proteger a Alice y a mí misma. Colgué y terminé de cargar el coche. Débora y Jennifer estaban en la puerta viéndonos partir. Pude ver la incertidumbre en sus ojos. Esto no estaba saliendo según su guión. Volverás, gritó Débora mientras abrochaba a Alice en su asiento de coche. No puedes lograrlo sin esta familia. La miré por un largo momento. Mírame. Y entonces nos marchamos. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Presenté el divorcio inmediatamente, y mi abogada era excelente. Como Ethan había puesto la casa solo a su nombre, pensó que tenía todas las cartas. Lo que no se dio cuenta es que en nuestro estado, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran propiedad conyugal, independientemente de a nombre de quien esté la escritura. Pero lo más importante, Ethan no sabía nada de mi negocio ni de mis ahorros. Durante el proceso de presentación de pruebas, cuando ambas partes tienen que revelar su información financiera, su abogado se sorprendió al saber que yo tenía bienes sustanciales propios. La revelación de mi independencia financiera causó ondas de choque en la familia de Ethan. Al día siguiente de que mi abogada presentara mis documentos de divulgación financiera, Débora me llamó furiosa. ¿Cómo te atreves a mentirnos sobre tus finanzas?, gritó al teléfono. ¿Te hemos estado apoyando todos estos años, y estabas acumulando dinero en secreto? No estaba acumulando dinero, Débora. Estaba construyendo un negocio y ahorrando para el futuro de mi hija, algo que cualquier padre responsable haría. Engañaste a mi hijo. Le hiciste creer que necesitabas el apoyo de su familia cuando eras perfectamente capaz de valerte por ti misma. La ironía era impresionante. Durante años, me criticaron por ser financieramente dependiente de Ethan. Ahora estaban furiosos porque en realidad no dependía de ellos. Me di cuenta entonces de que no querían que tuviera éxito, querían que fuera controlable. Jennifer fue aún más despiadada en su respuesta. Apareció en casa de mis padres al día siguiente exigiendo hablar conmigo. Mi padre, bendito sea, se negó a dejarla entrar. Puedes hablar con Lauren en el porche, dijo con firmeza. Ha pasado por suficiente sin que traigas tu drama a nuestra casa. El rostro de Jennifer estaba crispado por la furia mientras estaba de pie en el porche delantero de mis padres. ¿Te crees muy lista, verdad? Fingiendo ser indefensa mientras planeabas esto todo el tiempo. No estaba fingiendo nada, respondí con calma. Tu familia asumió que era indefensa porque eso los hacía sentir superiores. Nunca pedí su lástima ni su caridad. Mi hermano te dio todo, esa casa, ese estilo de vida, un lugar en nuestra familia, y así es como le pagas. Ethan me dio una casa, sí, pero también me dio 5 años de ver a su familia tratarnos a mí y a su hija como ciudadanos de segunda clase. Me dio 5 años de elegirte a ti antes que a nosotras cada vez que había un conflicto. Me dio 5 años de que me dijeran que era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado ingrata. Así que sí, Jennifer, así es exactamente como le pago. La conversación se intensificó hasta que mi padre salió y le dijo firmemente a Jennifer que se fuera. Se marchó, pero no sin antes gritar que me arrepentiría de destruir esta familia. Mientras tanto, Ethan estaba luchando con la realidad de que su cómoda vida se estaba desmoronando. Sin que yo administrara el hogar, rápidamente descubrió cuánto trabajo realmente requería mantener el estilo de vida que había dado por sentado. Durante su primer fin de semana con Alice, me llamó 3 veces, preguntando cómo funcionaba la lavadora, dónde guardaba el dinero para el supermercado y qué le gustaba comer a Alice para el desayuno. Lauren, esto es ridículo, dijo durante la tercera llamada. ¿Cómo se supone que voy a descubrir todo esto? De la misma manera que yo lo hice, respondí. Prueba y error, investigación y preocuparte lo suficiente por tu hija para aprender lo que necesita. Pero el verdadero despertar de Ethan llegó cuando se dio cuenta de que su madre y su hermana esperaban que él asumiera mi papel como su saco de boxeo emocional. La primera vez que Débora criticó su limpieza durante una de sus visitas, se quedó genuinamente sorprendido. Mamá,
Estoy haciendo lo mejor que puedo aquí. Es más difícil de lo que pensaba administrar todo por mi cuenta. Bueno, si no hubieras alejado a tu esposa con tu egoísmo, no estarías en esta situación, respondió Débora bruscamente. De repente, Ethan estaba experimentando lo que yo había aguantado durante años, la crítica constante, los estándares imposibles, la culpa por todo lo que salía mal. Según amigos mutuos que presenciaron estas interacciones, duró unas 3 semanas antes de explotar contra su madre. Estoy empezando a entender por qué Lauren se sentía atacada todo el tiempo, supuestamente le dijo a su padre durante una acalorada reunión familiar. Tú, mamá y Jennifer nunca se detienen. Nada es nunca lo suficientemente bueno. Pero incluso esta nueva conciencia no fue suficiente para salvar nuestro matrimonio. El daño era demasiado profundo, y lo que es más importante, descubrí que era más feliz sin el estrés constante de manejar la disfunción de su familia. Las evaluaciones de custodia fueron particularmente reveladoras. La defensora de Alice designada por el tribunal, la doctora Michelle Rodríguez, era una psicóloga infantil con más de 20 años de experiencia. Pasó varias sesiones con Alice, tanto individualmente como con cada padre. Su informe final fue condenatorio para la familia de Ethan. Alice exhibe signos de ansiedad y comportamientos complacientes que son consistentes con la manipulación emocional, escribió la doctora Rodríguez. Mencionó repetidamente sentirse asustada de cometer errores cerca de su abuela y tía paternas y describió tener que ser extra buena para evitar las críticas. El informe detallaba incidentes específicos que Alice había compartido durante sus sesiones, como la vez que Débora la encerró en el baño durante 10 minutos como castigo por derramar jugo en la alfombra, algo que se habría considerado torpeza infantil normal en cualquier otro contexto, o la forma en que Jennifer comparaba a Alice desfavorablemente con sus primas, haciendo preguntas como, ¿por qué no puedes ser tan bien educada como Sofía? Lo más desgarrador fue la descripción de Alice de tratar de ganarse el amor de su abuela. Traté de ser perfecta, le dijo a la doctora Rodríguez, pero la abuela Débora siempre estaba enojada conmigo. Nunca estaba enojada con Sofía e Isabella, incluso cuando hacían las mismas cosas que yo. El informe concluía que limitar la exposición de Alice a Débora y Jennifer sería lo mejor para ella y que cualquier contacto futuro debería ser supervisado y condicionado a un trato respetuoso. Cuando Ethan leyó el informe, me llamó sollozando. Lauren, no tenía idea de que fuera tan malo. Pensé que mamá era solo particular. Ethan, traté de decírtelo durante 5 años. Traté de decírtelo. Lo sé. Lo siento. Lo siento mucho. Pero el perdón no fue suficiente. Alice había pasado los primeros 6 años de su vida aprendiendo que no era tan valiosa como sus primas, que sus sentimientos no importaban, que no se podía confiar en que los adultos de su vida la protegieran. Ninguna cantidad de disculpas podría deshacer ese daño de la noche a la mañana. El lado comercial de mis trámites de divorcio reveló aún más sobre el carácter de Ethan. Cuando su abogado se enteró del éxito de mi agencia de marketing, Ethan intentó reclamar que tenía derecho a la mitad porque había comenzado a trabajar en ella durante nuestro matrimonio. Eso es interesante, respondió mi abogada durante una sesión de negociación particularmente tensa, porque los registros comerciales de Lauren muestran que Ethan la desanimó activamente de seguir este trabajo. Hay múltiples intercambios de correos electrónicos donde ella solicitó su apoyo para asistir a eventos de networking o invertir en equipos, y él se negó, llamándolo un pasatiempo que estaba quitando tiempo a sus verdaderas responsabilidades como esposa y madre. Mi abogada había hecho su tarea. Encontró correos electrónicos donde Ethan me había dicho explícitamente que no gastara dinero en tarjetas de presentación o un sitio web profesional. Encontró mensajes de texto donde se quejaba de que yo trabajaba hasta tarde en proyectos de clientes, diciendo que estaba descuidando el hogar. Si el señor Wilson creía que este era un proyecto comercial serio con valor potencial, ¿por qué se opuso constantemente a los esfuerzos de su esposa para hacerlo crecer?, preguntó mi abogada con énfasis. El abogado de Ethan no tuvo una buena respuesta para eso. El propio Ethan parecía incómodo a medida que aumentaban las pruebas de que había tratado activamente de sabotear mi desarrollo profesional porque amenazaba su control sobre mí. El acuerdo financiero finalmente reflejó esta realidad. No solo recibí mi mitad del valor de la casa, sino que el tribunal también dictaminó que mi negocio era únicamente mío, construido a pesar de la falta de apoyo de Ethan, en lugar de gracias a él. Mi agencia de marketing con Marcus estaba prosperando.
Habíamos conseguido varios clientes corporativos importantes, y nuestros ingresos mensuales habían crecido de $15,000 en nuestro primer año a más de $45,000 por mes en el momento del divorcio. Mi cuenta de ahorros personal tenía $85,000, dinero que había estado guardando en silencio durante años. La familia de Ethan estaba atónita. Débora realmente me llamó, balbuceando con indignación. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto? Pensamos que estabas luchando financieramente. Nunca oculté nada, dije con calma. Simplemente asumieron que era incompetente porque eso encajaba mejor con su narrativa. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando mi abogada descubrió algo interesante sobre la casa. Mientras investigaba los registros de la propiedad, descubrió que cuando los padres de Ethan le habían transferido la escritura como regalo de bodas, había habido un problema con el seguro de título. La compañía de seguros había requerido que ambos nombres estuvieran en la escritura como condición de cobertura, ya que estábamos casados y ambos viviríamos en la propiedad. Los padres de Ethan habían accedido a regañadientes, aunque nunca nos habían mencionado este detalle. Esto significaba que tenía un derecho legal a la mitad de la casa como capital. Después de contabilizar el saldo restante de la hipoteca de aproximadamente $200,000, mi parte valía alrededor de $300,000. Cuando el abogado de Ethan le informó de esto, me llamó en pánico. Lauren, ¿ha habido algún tipo de error con el papeleo de la casa? Ningún error, dije. Mi abogada me lo explicó. Aparentemente, cuando tus padres te transfirieron la propiedad, la compañía de seguros de título requirió que ambos nombres estuvieran en la escritura ya que estábamos casados. Tus padres estuvieron de acuerdo con eso, pero nunca nos lo dijeron. Pero eso no es lo que pretendían mis padres. Estoy segura de que no, pero es lo que pasó. Ethan trató de argumentar que debería renunciar a mi reclamo sobre la casa, ya que era un regalo de sus padres, pero mi abogada lo detuvo rápidamente. Los regalos a las parejas casadas se convierten en propiedad conyugal a menos que se indique explícitamente lo contrario por escrito, explicó. Dado que el seguro de título requería ambos nombres y no hay documentación que especifique que la casa estaba destinada únicamente para Ethan, Lauren tiene pleno derecho legal a su parte del capital. Los trámites de divorcio tardaron 6 meses. Durante ese tiempo, la familia de Ethan intentó todo para que me retractara. Me ofrecieron dinero para renunciar a mi reclamo sobre la casa. Amenazaron con dificultar los trámites de divorcio. Incluso intentaron poner a amigos mutuos en mi contra difundiendo rumores sobre mi codicia y cazafortunas. Pero sus tácticas fracasaron estrepitosamente. Nuestros amigos mutuos se sorprendieron al saber cómo la familia de Ethan nos había estado tratando a Alice y a mí. Varias personas se presentaron para decir que habían presenciado el favoritismo y el abuso emocional, pero no habían sabido cómo abordarlo. Mi ex vecina Carol realmente testificó en la corte sobre la vez que había visto a Débora gritándole a Alice en el patio trasero mientras trataba a las gemelas como princesas. Fue desgarrador, dijo. Esa niña se esforzó tanto por complacer a su abuela, pero nada era nunca lo suficientemente bueno. Ethan trató de luchar por la custodia principal de Alice, pero su caso se vino abajo cuando la defensora de Alice designada por el tribunal la entrevistó. Alice, con su honestidad de 6 años, le dijo a la defensora exactamente cómo la trataba su abuela en comparación con cómo trataban a sus primas. Alice dejó muy claro que se sentía más segura y feliz con su madre, informó la defensora. Describió sentirse asustada y triste cuando las visitas de la familia de su padre, y mencionó específicamente que le gritaban por cosas por las que a sus primas no les gritaban. Al final, me concedieron la custodia principal de Alice, y Ethan obtuvo derechos de visita cada 2 fines de semana y 2 semanas en el verano. El tribunal también ordenó que cualquier visita con Débora y Jennifer durante el tiempo de custodia de Ethan debía ser supervisada por el propio Ethan y que si Alice expresaba incomodidad o angustia durante estas visitas, debían terminar de inmediato. También recibí mi parte del capital de la casa, $300,000, más manutención del cónyuge durante 2 años y manutención de los hijos. Pero lo mejor fue lo que pasó con el negocio. Durante los trámites de divorcio, Marcus y yo lanzamos oficialmente nuestra agencia de marketing, Wilson & Associates Creative. Sí, mantuve el apellido de Ethan por motivos comerciales. Tenía mejor reconocimiento de marca que mi apellido de soltera. Nuestro primer gran éxito llegó cuando conseguimos un contrato con un sistema regional de atención médica que necesitaba una campaña de cambio de marca completa.
Estábamos compitiendo contra varias agencias más grandes, incluida una que manejaba el marketing para el grupo de restaurantes del esposo de Jennifer. Cuando ganamos el contrato, validó todo por lo que había estado trabajando. Dentro de los 6 meses posteriores a la finalización del divorcio, nuestra agencia había crecido a 8 empleados y constantemente generaba más de $45,000 por mes en ingresos. Compré una hermosa casa de 3 dormitorios en un excelente distrito escolar, a solo 15 minutos de la escuela de Alice. Alice floreció en nuestro nuevo entorno. Sin la crítica constante y el favoritismo de la familia de Ethan, se volvió más segura y extrovertida. Se unió al fútbol, comenzó a tomar clases de piano e hizo amigos con niños que realmente querían jugar con ella. Ethan, mientras tanto, luchaba con la realidad de su nueva situación. Sin que yo me encargara de todas las responsabilidades domésticas, tuvo que aprender a administrar su propio hogar. Su madre y su hermana, que estaban tan ansiosas por deshacerse de mí, de repente se vieron obligadas a ayudar con el cuidado de los niños y las tareas domésticas durante sus fines de semana de custodia. Débora me llamó unos 2 meses después de que se finalizara el divorcio. Lauren, creo que tal vez nos hemos malentendido. No creo que hayamos malentendido nada, Débora. Dejaste muy claro cómo te sentías acerca de Alice y de mí. Pero seguramente podemos dejar esto atrás por el bien de Alice. Ella necesita a su abuela. Alice tiene abuelos que la aman y la respetan. No necesita personas en su vida que la hagan sentir inútil. La conversación terminó ahí, pero no fue el último intento de reconciliación. Ethan intentó varias veces que reconsiderara nuestra relación, especialmente después de que vio lo exitoso que se había vuelto mi negocio. Cometí un error, admitió durante uno de nuestros intercambios de custodia. Debería haberme enfrentado a mi familia. Sí, deberías haberlo hecho. Pero lo más importante, deberías haber protegido a tu hija. ¿Puedo cambiar? Tal vez puedas, pero Alice y yo ya hemos seguido adelante. La verdadera reivindicación llegó un año después cuando nuestra agencia de marketing apareció en una importante revista de negocios como una de las 10 pequeñas empresas de más rápido crecimiento en nuestro estado. El artículo incluía fotos de nuestra oficina, nuestro equipo y nuestros principales clientes. Escuché a través de amigos mutuos que la familia de Ethan estaba sorprendida y avergonzada por mi éxito. Aparentemente, Jennifer le dijo a la gente que debía haber tenido ayuda de un hombre. No podía creer que hubiera construido el negocio por sus propios méritos. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando Alice, que ahora tiene 7 años, me dijo un día: «Mami, me alegro de que ya no vivamos con papi. Me gusta más nuestra casa porque nadie me grita aquí». Ahí fue cuando supe que había tomado la decisión correcta. Han pasado 18 meses desde que salí de esa casa y nunca he mirado atrás. Alice y yo hemos construido una vida basada en el respeto mutuo, el amor y la comprensión de que nadie tiene derecho a tratarnos como menos de lo que somos. Mi negocio sigue creciendo. Ahora estamos promediando $50,000 por mes y expandiéndonos a servicios de marketing digital. Alice está prosperando en la escuela y las actividades. Estoy saliendo con alguien nuevo, un hombre amable y gentil que trata a Alice como si fuera preciosa, no como si fuera una carga. Ethan todavía tiene sus derechos de visita, pero ha tenido que aceptar que la participación de su familia en la vida de Alice es limitada. A Débora y Jennifer se les permite verla durante el tiempo de custodia de Ethan, pero solo bajo su supervisión directa, y solo si la tratan con respeto. La primera vez que Débora le levantó la voz a Alice durante una visita, Ethan inmediatamente me llamó para que fuera a recogerla antes. Finalmente está aprendiendo a poner el bienestar de su hija en primer lugar. A cualquiera que esté leyendo esto que pueda estar en una situación similar, no son impotentes. No tienen que aceptar el abuso por el bien de mantener la paz. Sus hijos están observando cómo responden a la falta de respeto y están aprendiendo cómo deberían ser las relaciones en función de su ejemplo. Me tomó 5 años encontrar el coraje para irme, pero desearía haberlo hecho antes. Alice y yo merecíamos algo mejor, y ustedes también. A veces, la mejor venganza no es planear esquemas elaborados o tratar de lastimar a las personas que te lastimaron. A veces, la mejor venganza es simplemente negarse a aceptar menos de lo que mereces, construir una vida mejor para ti y tus hijos, y demostrar que eres más fuerte de lo que nadie te dio crédito. Débora se equivocó en una cosa: no necesitaba a esa familia para lograrlo. Solo necesitaba creer en mí misma.